Bueno, el escritor y activista Javier Sicilia escribió una nueva carta abierta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y también a aquellos que, cuenta él, malinterpretaron sus cartas anteriores en el sentido de su crítica hacia la política de seguridad en el país. Lo tengo en la línea telefónica. Javier, me da gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo te va? Buen día, Pascal. Buen día, auditorio. Bueno, antes de entrar en el tema de la carta, quisiera preguntarte cuál es tu impresión, pues, de cosas que han sucedido en los últimos días, como pues la marcha en la que estuvieron presentes Javier y Adrián Levarón, y luego la recepción en Palacio Nacional a los integrantes de esta comunidad, la comunidad Levarón. Pues mira, yo creo que son manifestaciones, son expresiones. Yo no asistí precisamente porque mi posición, y tiene que ver con la carta la que mencionas, pues es llamar a la unidad, no a la polarización, ¿no? Y Ujú. había en esta marcha un juego que hacía parte al juego del propio presidente, ¿no? De polarizar, de descalificar, insultar. Y creo que tenemos que caminar hacia otro lado, ¿no? Tenemos que llamar a la unidad y, y eso es hacia donde nosotros queremos ir precisamente en enero, ¿no? A ese llamado con una propuesta contra lo que dice Solalinde, que trata de descalificar esto como protesta, ¿no? Hay detrás de todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, una propuesta que el presidente no ha querido escuchar. Y esa parte de esa propuesta es un llamado a la unidad nacional, teniendo como prioridad la política de Estado que no existe en materia de verdad, justicia, paz y seguridad. De hecho, al final de tu carta, pues haces un llamado al presidente a que se convierta en un factor de unidad para poder enfrentar este fenómeno que nos está afectando a todos. Sí, ese es el llamado y pues le hago allí unas puntualizaciones con respecto a la descalificación que hizo, no tanto hacia mí, sino al contenido de la carta, ¿no? Es un desprecio que comparo yo con las frases que hice Díaz Ordaz, rememorando el día que le pidieron que saliera el comité de huelga, el Comité Nacional de Huelga en 68 a la plaza pública, ¿no? A dialogar con ellos, ¿no? Hice palabras muy terribles, muy semejantes a las que dirigió al contenido de esta carta el presidente López Obrador, que preocupan. Y por eso lo llamo a la unidad, ¿no? No puede seguir por este camino, sobre todo en un país que está lleno de sangre, de dolor, de muerte. Lo que necesita es unidad y no una polarización que pueda escalar la violencia a territorios donde no debe escalar. Tú dices incluso que sientes que el presidente se está aislando en tu carta. Sí, se aísla en sus conceptos, pues voy a decir la palabra, las palabras hay que decirlas cuando tienen sustancia, en su necedad, ¿no? Es un hombre que no quiere escuchar, que se niega a escuchar, y eso es una forma de aislamiento. Y por otro lado, estas voces que no quieren ser críticas, que aceptan todo lo que dice el presidente, pues casi de manera bobina o con una fe muy peligrosa, pues tampoco lo ayudan, lo aíslan, ¿no? El presidente tiene que empezar a escuchar a la nación, y a la nación en el sentido más profundo de la palabra, que es su sufrimiento. Entonces, ¿tú dirías que el problema es que el presidente solo está escuchando su propia voz y cómo hacen eco de su propia voz sus simpatizantes? Pues es lo que parece, es la impresión que nos da, ¿no? Muy difícil dialogar con ellos, hay una constante eh, descalificación de parte de ellos, y eso preocupa, ¿no? Preocupa porque los aísla, porque camina hacia un discurso unívoco, que son los discursos más peligrosos, Ujú. y porque la nación no está para eso, ni la democracia, ni la humanidad, ¿no? Ahora, en la manifestación que está contemplada para enero, de la que tú has hablado mucho y que todavía falta precisar en qué fecha se haría y en qué recorrido, ¿cómo evitar que no se convierta, Javier, en una manifestación en contra del gobierno? Es decir, justamente lo que tú dices, que no conviene en el país seguir polarizando y lo que tenemos que encontrar es la unidad. ¿Cómo evitar que esta movilización, manifestación o como sea correcto llamarle, no se convierta en algo que rechace al gobierno del presidente López Obrador? Pues mira, Pascal, siempre en estas
toda movilización, todo movimiento. Por eso digo, yo voy a marchar, acompáñenme. Va a haber 2 discursos nada más, va a haber uno acá, otro allá de cuando se llegue, y probablemente hablen los de varón y probablemente hablen en representación de las mujeres en los feminicidios, ¿no? Es decir, controlar y con una propuesta bien clara que tiene que ver con lo que trabajamos al inicio de la presidencia del presidente López Obrador en materia de justicia transicional y otros elementos que queremos aportar como base para empezar a unificar a la nación y pensar a partir de eso esa estrategia y esa política de Estado en estos temas, que es el tema fundamental o los temas fundamentales de la nación, ¿no? Pero bueno, trataremos de que esto no sea así. Nosotros llevamos la voz, pues, como fue la vez pasada cuando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011 con el presidente Calderón, no había una oposición, había una propuesta, se hablaba fuerte, pero logramos controlar que no se desbordara, más bien que se caminara hacia un diálogo que tuvo pues algunos frutos fundamentales, como la ley de atención a víctimas, como la presencia de las víctimas con rostro y con sus historias, pues fueron aportaciones para la nación, fueron aportaciones para la vida social, fueron aportaciones para la vida política. En ese sentido, pues queremos manejar también este caminar, y por eso digo, el que sale a caminar soy yo. Invito a la nación a esa unidad que lleva, pues, como siempre he dicho, mi condición de poeta, que es ser voz de una tribu, en este caso de la tribu doliente, de las víctimas y de un país ensangrentado. Pues Javier, estaremos pendientes y si tú nos permites en comunicación. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias Pascal, un gran abrazo. Igualmente, Javier Sicilia, escritor y activista. Son las 10:01 en el tiempo del centro. Vamos a una nueva pausa, regresamos enseguida.